En el corazón del desierto, un imperio libró su batalla más grande, contra el olvido. No con ejércitos, sino con la piedra. ¿Y si esa lucha, lejos de ser sagrada, ocultara una verdad mucho más terrenal? Veremos cómo un solo complejo se convirtió en el lienzo de más de 30 faraones, cada uno borrando y reescribiendo la historia de sus predecesores. Descubrirás la oscura estrategia detrás de la gran sala hipóstila, una obra maestra de luz y sombra que no era solo un templo, sino un teatro de poder y control. Entenderás por qué un solo lugar obsesionó a una civilización entera y el verdadero costo humano y político de construir el centro espiritual de un imperio que se creía eterno. Un legado imponente. Un secreto eterno. Es hora de descubrirlo. Ningún otro conjunto monumental en la faz de la Tierra narra 2 milenios de historia con la grandilocuencia, el misterio y la ambición desmedida del templo de Karnak. No es una simple construcción, es una epopeya tallada en piedra, un testimonio colosal de fe y poder que aún hoy, tras milenios, nos obliga a mirar con asombro. En la ribera este del Nilo, donde la antigua Tebas, hoy Luxor, extendía su influencia como capital religiosa y política, se alza el templo de Karnak. Este no es un único edificio, sino un inmenso y laberíntico complejo de santuarios, capillas, pilones colosales y edificaciones auxiliares que desafían la imaginación. Es, en esencia, la manifestación física de la devoción de un imperio y el centro espiritual de la tríada tebana, Amon-Ra, Mut y Jonsu. Su importancia radica, primero, en su magnitud sin par. Es considerado, y con razón, el complejo religioso más grande del mundo antiguo, una ciudadela de fe que abarca aproximadamente 100 hectáreas. Para comprender su escala, imaginen un sitio donde la construcción y expansión se extendieron por más de 2 milenios, desde el Reino Medio hasta el período ptolemaico. Faraón tras faraón, cada uno, desde Hatshepsut hasta Ramsés II y más allá, dejó su impronta, sus victorias y su devoción en la piedra, transformando el templo de Karnak en un palimpsesto arquitectónico sin igual, una suma de dinastías superpuestas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El corazón palpitante de este gigante de piedra es, sin duda, la icónica gran sala hipóstila. Adentrarse en ella es perderse en una selva de 134 columnas gigantes, donde las más altas superan los 20 metros. Estas moles de piedra, tan imponentes que empequeñecen al visitante, son cada una un lienzo tridimensional, densamente decoradas con relieves y jeroglíficos que narran mitos, rituales y la gloria divina de los reyes que patrocinaron su erección. Caminar entre ellas es sentir el peso de la historia y la ingeniería faraónica. Pero la grandeza del templo de Karnak no se limita a este bosque pétreo. Varios obeliscos monumentales perforan el cielo egipcio, destacando el de la faraona Hatshepsut, que roza los 30 metros de altura, testimonio mudo de una mujer que gobernó con la autoridad de un rey. Cerca, el lago sagrado reposa, un espejo de agua rectangular utilizado por los sacerdotes para los rituales de purificación, un recordatorio constante del ciclo de vida y muerte que regía la existencia egipcia. Y para culminar su majestuosidad, el templo de Karnak está conectado al templo de Luxor por una avenida procesional flanqueada por cientos de esfinges, y otra similar conduce al recinto de la diosa Mut, creando pasajes sagrados que unían los principales centros de culto de Tebas. En sus muros y pilones, el templo de Karnak no solo exhibe arte, sino historia viva. Las inscripciones detallan eventos cruciales y victorias militares, como la narración épica de la batalla de Cadés de Ramsés II, grabada en piedra para la eternidad. Este valor documental, junto con su arquitectura, lo distingue, pues revela la evolución de la religión, el arte y la ingeniería egipcia a lo largo de incontables dinastías, afianzándose como el epicentro del poder sacerdotal y real durante milenios. A pesar de su antigüedad y de todo lo que ya ha revelado, el templo de Karnak sigue siendo un sitio de intensa investigación arqueológica y restauración, una fuente inagotable que constantemente nos entrega nuevos datos sobre la vida, creencias y tecnología de una civilización que nos sigue asombrando. Emergiendo de la arena del tiempo, en la ribera oriental del Nilo, donde una vez floreció la opulenta Tebas, se alza el templo de Karnak. No es una simple edificación, sino un inmenso complejo de santuarios, capillas, pilones y otras estructuras, una ciudad sagrada dedicada a la tríada tebana, Amon-Ra, Mut y Jonsu. Con sus aproximadamente 100 hectáreas, el templo de Karnak es, sin discusión, el conjunto religioso más grande que el mundo antiguo jamás conoció, un testimonio monumental de la fe, el poder y la ambición faraónica. La génesis y evolución del templo de Karnak es una epopeya arquitectónica que se extiende a lo largo de más de 2 milenios. Desde los cimientos del Reino Medio, pasando por el apogeo del Imperio Nuevo, hasta el crepúsculo del período ptolemaico, innumerables faraones dejaron su impronta, cada uno contribuyendo con nuevas adiciones, remodelaciones o la superposición de estructuras. El templo de Karnak, por tanto, no es la obra de un solo monarca o una única visión, sino un palimpsesto pétreo donde cada piedra narra un fragmento de la historia dinástica de Egipto.
Aquí, la evolución de la religión, el arte y la ingeniería egipcia se entrelaza en una narrativa tangible, revelando la transformación de cultos y la adaptación de estilos a lo largo de incontables dinastías, afianzándose como el epicentro del poder sacerdotal y real durante milenios. El corazón palpitante del templo de Karnak, y quizás su rasgo más icónico, es la gran sala hipóstila. Entrar en ella es sumergirse en una auténtica selva petrificada, donde 134 columnas gigantes se elevan hacia el cielo, algunas superando los 20 metros de altura. Su densidad y magnitud son abrumadoras, creando un efecto de bosque sagrado donde la luz apenas penetra, filtrándose entre los capiteles papiroformes y campaniformes. Cada superficie de estas columnas y de los muros adyacentes está densamente decorada con intrincados relieves y jeroglíficos que narran gestas de faraones, ofrendas a los dioses y complejos ritos religiosos. La gran sala hipóstila, una maravilla de ingeniería y arte dentro del templo de Karnak, fue un espacio diseñado para la procesión y el ritual, infundiendo asombro y reverencia en todo aquel que la transitaba. Más allá de la imponente sala hipóstila, el templo de Karnak alberga otros elementos de una magnificencia comparable. Varios obeliscos monumentales perforan el horizonte, siluetas esbeltas que apuntan al cielo, como el de la faraona Hatshepsut, que con sus casi 30 metros de altura, se yergue como un pilar de piedra en honor a Amón. Estas agujas de granito, erigidas para conectar la tierra con lo divino, son testimonios del dominio técnico y la fe inquebrantable de los antiguos egipcios. No menos importante es el lago sagrado, una masa de agua artificial de proporciones considerables, utilizada para los rituales de purificación por los sacerdotes del templo de Karnak. Sus aguas serenas reflejaban la grandiosidad del complejo, sirviendo como un elemento esencial en la vida ritual y simbólica de este colosal santuario. El diseño del templo de Karnak no solo se limita a sus recintos internos, sino que se extiende para conectarse con su entorno sagrado. Una majestuosa avenida procesional, flanqueada por cientos de esfinges con cabeza de carnero, unía el templo de Karnak con el templo de Luxor, a unos 3 kilómetros al sur. Esta senda ceremonial era el escenario de grandes festivales como la fiesta de Opet, donde las estatuas de Amón, Mut y Jonsu eran trasladadas en barcas sagradas. Además, otra avenida similar, aunque menos conocida, conectaba el recinto principal de Amón en el templo de Karnak con el recinto de Mut, al sur, evidenciando una planificación urbanística sagrada de proporciones épicas que integraba varios complejos en una única red de devoción. Los muros y pilones del templo de Karnak no son meros elementos arquitectónicos, son las páginas de la historia misma de Egipto. En ellos quedaron grabados, para la eternidad, registros que detallan eventos cruciales y victorias militares, como la narración épica de la batalla de Cadés de Ramsés II. Esta batalla, en la que el faraón se enfrentó al imperio hitita, fue inmortalizada en piedra, sirviendo como una forma de propaganda real y un testimonio perdurable de su poder y divina protección. Este valor documental, junto con su arquitectura, distingue al templo de Karnak, pues revela la evolución de la religión, el arte y la ingeniería egipcia a lo largo de incontables dinastías. El templo de Karnak, en esencia, funcionaba no solo como un lugar de culto, sino como un archivo inmenso de la memoria nacional. El impacto del templo de Karnak trascendió lo meramente religioso. Fue un centro de poder económico y político, donde se acumulaban vastas riquezas. La magnitud y complejidad de sus construcciones reflejaban el poder del Estado faraónico y la sofisticación de su organización. Era un lugar donde la arquitectura se convertía en un acto de fe y una demostración de soberanía, inspirando temor y admiración. El templo de Karnak no solo era un lugar de culto, era el reflejo tangible de una civilización entera. A pesar de su antigüedad y de todo lo que ya ha revelado, el templo de Karnak sigue siendo un sitio de intensa investigación arqueológica y restauración. Las excavaciones y estudios continuos desentierran capillas, estatuas y textos previamente desconocidos, que constantemente nos entregan nuevos datos. Este inmenso complejo es una fuente inagotable de conocimiento, un puzzle milenario cuyas piezas siguen emergiendo, pieza a pieza. Nos permite comprender mejor la grandeza de un imperio que construyó su fe en piedra y nos legó un tesoro imperecedero, el templo de Karnak. El legado del templo de Karnak trasciende la mera acumulación de piedra y jeroglíficos. Este coloso arquitectónico, erigido y modificado a lo largo de más de 2 milenios, desde el Reino Medio hasta el período ptolemaico, no es solo el complejo religioso más grande del mundo antiguo, abarcando unas impresionantes 100 hectáreas dedicadas principalmente a la tríada tebana de Amón-Ra, Mut y Jonsu. Es, en esencia, la memoria tangible de una civilización entera, un espejo en el que se reflejan las ambiciones, las creencias y el poder de innumerables faraones. Las consecuencias de su existencia para el antiguo Egipto fueron monumentales. El templo de Karnak actuó como el epicentro de la vida religiosa y política, un nexo donde el poder sacerdotal y real se fusionaban, dictando el destino de una nación. Sus imponentes pilones y la inmensidad de la gran sala hipóstila, con su bosque de 134 columnas gigantes, algunas superando los 20 metros de altura.
no eran solo proezas de ingeniería, eran declaraciones de fe y dominio, diseñadas para inspirar asombro y reverencia, tanto en sus contemporáneos como en las generaciones venideras. La magnitud de su construcción, que requirió recursos y mano de obra a una escala sin precedentes, habla del compromiso de Egipto con sus deidades y la eternidad. El templo de Karnak se recuerda hoy por su inconmensurable valor histórico y cultural. Sus muros y obeliscos, como el monumental de Hatshepsut de casi 30 metros, son bibliotecas de piedra que narran eventos cruciales. Las inscripciones detallan campañas militares, como la famosa batalla de Cadés de Ramsés II, tratados diplomáticos, himnos a los dioses y registros de la vida cotidiana. Es una crónica pétrea que nos permite reconstruir los anales de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El lago sagrado, utilizado para rituales de purificación, y las avenidas procesionales flanqueadas por cientos de esfinges que conectan el templo de Karnak con el templo de Luxor y el recinto de Mut, son testigos mudos de ceremonias y procesiones que daban forma a la vida religiosa del antiguo Egipto. Pero su legado no se detiene en la historia. El templo de Karnak sigue siendo un foco de intensa investigación arqueológica y restauración. Las excavaciones continuas revelan capillas, estatuas y textos que, poco a poco, desentierran nuevas capas de conocimiento sobre la vida, las creencias y la sofisticada tecnología de los egipcios. Cada descubrimiento en el templo de Karnak es una pieza más en el vasto puzzle de la antigüedad, permitiéndonos refinar nuestra comprensión de cómo una cultura pudo sostener su grandeza a lo largo de milenios. En última instancia, el templo de Karnak es el testimonio imperecedero de la capacidad humana para concebir y ejecutar lo sublime. Es el reflejo de una fe inquebrantable, una ambición desmedida y un arte que buscaba la eternidad. Es por ello que, milenios después de que sus últimos sacerdotes se marcharan, este complejo en la ribera este del Nilo sigue de pie, no solo como una maravilla arquitectónica, sino como una cápsula del tiempo, un portal que nos conecta directamente con el pulso de un imperio que construyó su fe en piedra y nos legó un tesoro imperecedero, el templo de Karnak. Su eco resuena aún, invitándonos a contemplar la persistencia del espíritu humano y la majestuosidad de un pasado que se niega a ser olvidado. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.